Vamos a darle la bienvenida a don Hernán Sancho Vargas como presidente del Colegio de Agrónomos y sus, bueno, creo que viene solo, don Hernán. Ando con dos personas, uno se encuentra acá y el otro está en Navarra. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, de igual manera le damos la bienvenida a los acompañantes. Me indican por acá de servicios técnicos que sería importante que al momento de tener el micrófono, pues pueda decir su nombre con los dos apellidos. A partir de ahora vamos a darle hasta 10 minutos a las instituciones que se han invitado para poder realizar la conversación que tenemos o la mesa de trabajo en la que vamos a dar inicio. Muchas gracias, diputada Karen Alfaro Jiménez, presidenta de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, don Osvaldo Artavia Carballo, secretario de la Comisión, señores y señoras miembros de esta honorable comisión. El Colegio de Ingenieros Agrónomos fue creado mediante la Ley número 30 del 20 de diciembre de 1941 y actualmente está regido por la Ley 7221 del 6 de abril. El objetivo primordial es la regulación y el control del ejercicio profesional en ciencias agropecuarias, forestales y ambientales. Además de otros como impulsar el desarrollo de las ciencias agropecuarias, forestales, ambientales, también tenemos la misión que nos da la ley de asesorar los entes públicos en materias del quehacer del colegio y colaborar con la elaboración de planes de estudios de las carreras de educación agrícola y forestal. La ley del Colegio de Ingenieros Agrónomos se complementa con otras leyes de la República como la Ley de Protección Fitosanitaria 7664 y la Ley Forestal 7575 principalmente. Es por ello que en mi condición de presidente del Colegio de Agrónomos vengo a poner a disposición de esta honorable comisión al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica, de manera que sirva a esta honorable comisión como un bastión más para el mejoramiento del sector agroalimentario del país, tendiendo puentes entre la visión técnica, visión productiva, entre la política pública y la realidad de la finca, entre la academia, el sector privado, las organizaciones y las instituciones, entre las urgencias del presente y la responsabilidad de construir una ruta a largo plazo. El sector agroalimentario del país no puede estar sujeto a cambios de cada 4 años, sino que tenemos que diseñar políticas de muy largo plazo. El agro costarricense requiere una visión sostenida, predecible y compartida con los enfoques de sistemas agroalimentarios, donde la producción y el valor agregado, logística y sostenibilidad, mercados, bienestar rural, formen parte de una misma ecuación. Una relación más cercana entre la institucionalidad y quienes producen, haciendo uso de la tecnología que respondan al sector productivo y que no sea una vitrina desconectadas de las necesidades del productor. El reto no es elegir modelos o posiciones divergentes, sino construir una ruta que permita que el sector agroalimentario costarricense sea simultáneamente competitivo, sostenible e inclusivo. Ese es el puente que hoy estamos llamados a construir. Es por ello que en el Colegio de Ingenieros Agrónomos vemos con buenos ojos proyectos que vengan a fortalecer y o a transformar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que se encuentran ya en corriente legislativa y que creemos que se deben discutir sin pragmatismos, libre de intereses sociales, gremiales, pero sobre todo sin temor al cambio. El cambio es lo único constante en el universo. Vemos con buenos ojos, y me voy a referir al expediente 23606, que es la ley para impulsar la producción y la productividad nacional. En resumen, para aprovechar el tiempo, esta es una ley que viene a darle mucha gobernabilidad al sector agropecuario, ya que integra todas las instituciones y las pasan al ministerio. Tiene la enorme ventaja que esta sinergia entre instituciones nos va a evitar duplicidad de funciones, nos va a unificar sobre un único mando, pero sobre todo, con estas sinergias y al evitar duplicidad, va a permitir destinar los mismos recursos para el cumplimiento de los objetivos.
por ejemplo, bajo un mismo ministerio, la ley lo llama Ministerio de la Producción, o puede ser el mismo MAC, fusionar el CNP, el INDER, el INCOPESCA, el SENARA, la Oficina Nacional de Semillas, el PIMA-SENADA, esto implicaría pues derogar leyes, ¿verdad? Y eso es lo que está en el proyecto. Ya hablé de evitar las duplicidades. Lo importante es que se podrían crear 9 o 10 ministerios, uno por cada direcciones ministeriales, que permitan mantener siempre la atención y la especialicidad de las que fueron creadas. Que se tengan que crear o implementar esas dependencias especializadas responderán en primera instancia al ministro en una nueva dependencia y se establecerán nuevas competencias y poderes o facultades al ministro. En el colegio ya esta presidencia ve que son 10 direcciones que pueden conformarse como una dirección administrativa, donde se maneja lo financiero, los recursos humanos y los servicios generales, direcciones técnicas, a saber, sanidad vegetal, semillas, salud animal, mercadeo agropecuario, la dirección de investigaciones y transferencia y tecnología, que sería extensión agrícola esa transferencia, dirección de pesca y acuacultura, dirección de suelos y de riego de venamiento, dirección de cuarentena y la dirección de desarrollo rural. Estas instituciones que les he mencionado, noten que no hablé del Servicio Fitosanitario del Estado ni del Servicio de Salud Animal, porque estas son unidades desconcentradas mínimas, entonces simplemente pues es muy fácil integrarlas. Estas instituciones nos permitirían alrededor de que trabajen en forma armoniosa los 3.380 o casi 3.500 trabajadores que se tienen y tener un presupuesto global, el de primera instancia. Ya vimos que ayer recientemente se aprobó el nuevo presupuesto extraordinario de 304.400 millones de colones en una sola, y se podrían retener. Hoy en día cada una de las instituciones, y de eso es sinergia, pues tienen sus diferentes departamentos de recursos humanos, financieros, etcétera. También vemos con muy buenos ojos el expediente 24876, que es la ley para el registro de productos fitosanitarios formulados para el uso agrícola. Esto viene a resolver el problema de registros fitosanitarios e impulsa el registro de productos de origen botánico, biológicos, y establece análisis de calidad también para los diferentes bioinsumos. Este proyecto también impulsa el monitoreo en campo y el análisis de residuos. Tendría un impacto positivo para los profesionales del agro que represento y para los agricultores, al dar acceso a más productos regulados, segurados y eficientes. Para los consumidores tendríamos también mayor inocuidad y seguridad alimentaria, ya que establece el control sobre residuos mocheando a nivel de finca. También vemos con muy buenos ojos el proyecto del expediente 24877, ley para otorgar el poder libertario del dólar de los Estados Unidos de América para las transacciones del Estado. Esto vendría a ayudar al sector agroexportador. Como ustedes bien saben, nuestra agricultura es dual, ¿verdad? Tenemos un sector bien fortalecido, que es el sector agroexportador, que es el primer empleador privado de los ingenieros agrónomos, y el primer empleador a nivel nacional pues viene siendo el Estado. Recordemos que actualmente los productores que están exportando tienen que ir a cambiar los dólares, el Banco Central se gana un 25% en la intermediación, ¿verdad?, de ventanilla, y con la revaloración que ha tenido el colón, el sector agroexportador ha estado muy golpeado, y esto vendría pues a paliar. Y por último, hay un expediente que está por ahí, nada más ahí que les quería citar, que es el proyecto de benemeritazgo para el ingeniero agrónomo Enrique Jiménez Núñez. Déjenme decirles que el ingeniero agrónomo Enrique Jiménez Núñez es el primer ingeniero agrónomo titulado que llegó al país, estudió en Bruselas, fue fundador de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy en día Facultad de Ciencias Agroalimentarias de la Universidad de Costa Rica,
y que está a punto de cumplir 100 años. El 20 de diciembre de 1926, don Ricardo Jiménez firmó el decreto que creó la Escuela Nacional de Agricultura y acogió el principio de don Enrique Jiménez Núñez, que la agricultura tenía que enseñarse con técnica y ciencia para profesionalizarles. Son muchos los retos que tiene esta comisión. El país es necesario que elegirle para lograr sacar a este país de la crisis en que está el sector agrícola, porque tenemos un componente social muy grande, sobre todo que el agro es el que ayuda a desarrollar las zonas rurales y con ello evitar las migraciones a nuestras ciudades. Esa sería mi posición, espero que haya alcanzado los 10 minutos que me otorgaron. Todavía le restan 15 segundos. Vamos a dar una ronda para que los diputados también puedan hacer consultas o puedan conversar al respecto de las palabras de don Hernán ahorita. No sé quién tiene la palabra, hasta quién la solicita. ¿Quién? Adelante, diputado Álvaro, hasta por 4 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, bienvenido, don Hernán. Yo quería hacer 2 o 3 preguntas muy concretas. En primer lugar, me parece muy importante el punto que usted planteaba sobre la necesidad. Don Álvaro, si me regala un momento, acaba de llegar el diputado José María Villalta. Tal vez si los asesores nos pueden dar un espacio en alguno de... Ya le di ahí. Ya. Es que ahí no hay micrófono ni tableta para que pueda... Muchas gracias, diputado Ariel. Adelante, don Álvaro Ramírez. Muchas gracias, presidenta. Bueno, básicamente me parece muy importante el planteamiento que usted hacía sobre cuáles son los cambios que el Estado o la institución necesita para responder mejor a la demanda de lo que el sector productivo y particularmente agropecuario requiere de cara a los nuevos retos, porque todos entendemos también de que hay nuevos retos, hay nueva tecnología, hay un reto de cómo mantener a la gente joven interesada en el agro, hay nuevas demandas de los consumidores de productos que tengan menos agroquímicos, que sean más saludables, en fin, hay una serie de nuevas necesidades. La misma agricultura ha venido evolucionando y hay cambios respecto también a lo que era en el pasado, pero me interesa específicamente cuáles son las necesidades que usted considera que son esas nuevas necesidades a las cuales el Estado hoy no está respondiendo bien, y qué son entonces los cambios que harían posible al Estado, particularmente al Ministerio o a las otras instituciones del sector, responder mejor a esas nuevas necesidades. Entonces, en concreto, ¿cuáles serían esas necesidades que usted siente que son las más apremiantes, que el Estado no está respondiendo bien hoy y que requerirían, digamos, algún ajuste desde el punto de vista institucional, ya sea en el campo de la asistencia técnica, del financiamiento, de la parte, por ejemplo, de cómo está haciendo el Estado la administración de los tratados de libre comercio y cómo estamos administrando, digamos, esos flujos de comercio? Hay mucha queja también en tema de importaciones masivas, en fin, ¿cuáles son esas necesidades que usted percibe que son las más apremiantes y qué cambios considera que son necesarios para responder mejor a esas necesidades? Gracias. Sí, diputado don Álvaro Ramírez. Básicamente con las necesidades, primero que el Estado, como indiqué, tiene que ser mucho mejor planificador y tiene que definir hacia dónde vamos. Una vez que eso esté definido por la cartera respectiva y el Ministerio de Planificación en conjunto, es mucho más fácil. Pero voy a señalarle la problemática actual que tenemos. Hoy en día tenemos un ministro, muy bueno, que se ve con muchos empujes y buenos ideales, pero el ministro de Agricultura tiene el enorme problema de que tiene que ser un gran negociador,
porque tiene toda su cartera o toda su área de influencia dividida, donde tiene que lidiar con gerentes o presidentes ejecutivos, lo mismo. Entonces, eso está causando un gran desfase. Tiene que desarrollarse mucho la extensión agrícola, pero la extensión agrícola no solo debe ser la tradicional que se llega, se le da la asistencia, tiene que ir de lado con la educación, con el fortalecimiento. Nótese que no mencioné que el Departamento Agropecuario del INA se incorporara al ministerio, y eso es porque el INA hace muy buen trabajo y lo está acomodando, pero también tiene que ser un proceso educacional. Uno de los problemas que tenemos es el acceso al crédito, y eso tiene que ver con lo que dicen muchos agricultores: ¿para qué voy a endeudar si no sé ni a cómo voy a vender? Antiguamente, dentro de las funciones que tenía el CNP, estaban con los precios de sustentación y sabían a qué precio podía vender, y fácilmente con una libreta y un lápiz podían ver si el negocio les era rentable o no les era rentable. Entonces, sí, la agricultura tiene muchos retos, tiene que transformarse, tiene que ser competitivos, pero a su vez el Estado tiene que definir qué es lo que queremos de cara a los tratados de libre comercio que usted mencionó, porque les tiene que buscar la seguridad alimentaria. Y voy a poner un ejemplo: la seguridad alimentaria no es solo que produzcamos lo que nos comemos, podemos producir menos área y ser mucho más eficientes, de tal forma que no se pierda la cultura del agricultor, que eso está sucediendo, y plantear la estrategia de qué pasaría si se cierran las fronteras. Si me regala un espacio, le vamos a otorgar un... Yo le voy a dar un minutito de mi tiempo, si gusta, para... Y por ejemplo, los Estados Unidos de América también, como estrategia militar, tiene establecido que tiene que producir ciertas cantidades de alimentos. Entonces, eso es lo que estamos adoleciendo, ¿verdad? Una parte de extensión agrícola que debe ser modificada, o el acceso al crédito y los planes estratégicos. Muchas gracias, diputado Artavia. Tenemos en el uso de la palabra al diputado Ariel Mora, hasta por 4 minutos, diputado. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los presentes en esta sala. Bienvenido, estimado. Yo, en abril pasado, teníamos una actividad impulsada desde la iniciativa ciudadana, y me llevé la grata sorpresa de que en esta actividad usted llegó en OSA. Era una actividad que congregó a más de 500 agricultores que venían de todo el país, y era una actividad de que impulsé, hay que ser claro, digamos, impulsé desde la parte ciudadana en cuanto al intercambio de semillas criollas y prácticas saludables y orgánicas. Esa actividad rompió este año todas las expectativas, porque incluso llegaron por iniciativa propia territorios indígenas a compartir sus conocimientos y a compartir también sus semillas, a hacer un intercambio. Fue algo muy bueno. Eso derriba un mito de que las personas no están interesadas en sembrar, en las semillas, en recobrar prácticas que hicieron grande a esta nación. ¿Cómo es que venían personas de todo el país y fue una iniciativa ciudadana? ¿Y cómo desde su perspectiva podemos llevar este interés y esa hambre de las personas de volver a estas prácticas para tener soberanía y seguridad alimentaria sana? ¿Cómo las podemos llevar a un marco institucional? Le hago esa pregunta desde su perspectiva. Yo tengo mi propia conclusión, pero me gustaría que usted me respondiera, y que también cómo se sintió ese día y qué observó en este intercambio en abril pasado que tuvimos. Muchas gracias por participar, lo felicito. Gracias. Voy a comenzar por lo más sencillo. Me sentí muy bien de ver la cantidad de productores que se hicieron llegar, y ahora, desde mi perspectiva, cómo podemos mejorar. Efectivamente, y voy a llamarlo como un recurso fitogenético o germoplasma, fue muy interesante ver que cada uno de los productores que tenían, ¿cómo podemos llegar y prosperar? Bueno, en primer lugar,
tenemos que transformar la ley actual de semillas. Déjenme decirles que 2/3 partes del presupuesto de la Oficina Nacional de Semillas es transferencia directa del Ministerio de Agricultura. Y si ya el Ministerio de Agricultura les está transfiriendo 2/3 partes de sus recursos, ¿por qué no fusionarlo al Ministerio de Agricultura? Y con este cuidado también trabajar junto con semillas mejoradas para poderles desarrollar, pero sobre todo también tenemos agricultores de bajo nivel tecnológico, y en estas semillas está el potencial para que ellos puedan producir porque ya están adaptadas. Entonces tenemos que fomentar también el uso de semillas criollas y como recurso fitogenético o germoplasma evitar de que se nos vayan a cruzar sobre todo aquellas plantas de polinización cruzada. Con las autógamas no hay problema. No, muchas gracias, y a todos los que nos están viendo, incentivarlos también, porque desde la finquita, a nivel personal, que podamos también llevar estas iniciativas. Nosotros compartimos, y es muy importante que eso se ha ido replicando en la zona sur y a nivel del país, y poder volver a esas costumbres y volver a esas prácticas y blindarlas y protegerlas y proteger esa raíz y esa ruralidad. Entonces, muchas gracias, y muchas gracias también a todos los que participaron en este intercambio, que lo vamos a seguir haciendo, y muchas gracias a usted por participar. Muchas gracias, diputado. Está solicitando la palabra María Isabel Camarero, hasta por 4 minutos, diputada. Muchas gracias, señora presidenta. Camarino es con N. Ok. Es que quería preguntarle al señor presidente, don Hernán, que sobre el tema del fenómeno del niño. ¿Existe ya un plan de contingencia o alerta temprana del sector para que los productores no lleguen a desprotegerse en la próxima temporada seca? ¿Ya tienen algún plan remedial? Gracias. Perdón, que se me olvidó apagar el micrófono. Con respecto a su pregunta, debe existir un plan, y esto es el mundo ideal, porque esto es cíclico. El fenómeno del niño no lo tenemos a las puertas. Y sí existe un plan. En este momento hay productores en Guanacaste que están sembrando maíz para ensilaje, para que lo vaya a comprar la comisión de emergencia y se los vaya a respetar, solo eso para ponerles, y cómo hay que tratar de hacerles, pero la educación, pero el niño desde que existe en la historia de la humanidad ha existido y siempre tenemos que hacerlo, y sabemos que va a golpear en el Pacífico, la zona pacífica norte, central y sur con menos precipitación, y nos va a dar más precipitación en el Atlántico, no, en la zona Caribe. También ahí hay un plan que en este caso, como el principal cultivo es banano, lo está coordinando Corbana, que es mejoramiento de la red de avenamiento o del drenaje para mitigar eso, y también por medio de Senara ver cómo se están trabajando la parte de protección con los diques, ¿verdad?, para la actividad ciudadana. Pero eso, como repito, tiene que ser cotidiano, tiene que ser permanente, porque esto se van a ir presentando. Lo único que nos está cambiando es la frecuencia en la que aparece. Muchas gracias, diputada. En el uso de la palabra sigue don José María Villalta, hasta por 4 minutos, diputado. Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos y todas, especialmente a nuestro invitado de hoy, a don Hernán. Muchas gracias por acompañarnos. Don Hernán, un tema clave del mejoramiento de las condiciones de los productores nacionales es el tema de la asistencia técnica, ¿no? Antes el MAC proveía esa asistencia técnica a través de los extensionistas, se daba un acompañamiento al productor, una asesoría. Hay bastante evidencia de que la falta de asistencia técnica y de apoyo que se perdió con las reformas que se le hicieron al sector agropecuario, donde no se sustituyó esa asistencia técnica por algún otro mecanismo, es uno de los factores que afecta la competitividad de nuestros productores, su productividad,
y tiene incluso impactos en la salud, por ejemplo, cuando la asistencia no acompaña la forma correcta de utilizar, por ejemplo, ciertos productos químicos que utilizan los agricultores. Hay evidencia de uso excesivo que se podría contener con mejor asesoría. La verdad es que hoy la única asistencia que tienen nuestros productores es la de los almacenes que comercializan los agroquímicos y que obviamente tienen un interés en ese consumo excesivo de los agroquímicos. Cuando se aprobó la Ley de Banca para el Desarrollo, se decía que un objetivo de la Ley de Banca para el Desarrollo era que se subsidiara de alguna manera a los productores que accedieran a los créditos agropecuarios la asistencia técnica como parte del paquete completo de ese crédito en mejores condiciones. Creo que no se ha cumplido ese objetivo. ¿Cómo hacer? ¿Qué se puede hacer para solventar esta carencia? Si es que usted coincide en que es una carencia, por supuesto. Muchas gracias. Sí, efectivamente la falta de extensión agrícola o la reducción que ha habido, pero sí puede ser susceptiblemente muy bien mejorada. Hace rato hablé de que no estaba planteando que el Departamento Agropecuario de Lina se integrara al Ministerio de Agricultura porque lo vienen haciendo muy bien. Tenemos que darles mucha educación. Recuerdo que, bueno, no recuerdo, lo leí y lo tengo en mente, cuando se creó la Escuela Nacional de Agricultura, que tenía que ser en base a técnica y ciencia. Entonces tiene que ser un proceso educativo a nuestros extensionistas. Posteriormente, dentro de lo que hablé al principio, está la fusión de la Dirección de Investigaciones con la Dirección de Extensión Agrícola, que lo llamo yo, para que puedan llegar, para que produciéndose el nuevo conocimiento inmediatamente se esté trasladando. Sí es un problema, diputado Villalta, pues no es un problema, porque son miembros de nuestro colegio que están dando eso y tienen el conocimiento para el uso, pero puede existir la razón que entre más vendo, más comisiono, y por eso es importante, como hablamos, apoyar la ley de regulatoria de los productos fitosanitarios para que se puedan hacer muestreos en campo y tengamos más acceso a la inocuidad de nuestros alimentos. Por otro lado, sí sé que se vienen haciendo esfuerzos como la automatización de las recetas de los profesionales, la digitalización, perdón, es la palabra, la digitalización, toda vez que eso va a permitir, porque nosotros tenemos recetas profesionales que dan los profesionales de salud, tenemos recetas profesionales para los o firma de planos, pero muy abierto está el uso de los agroquímicos y únicamente se da la receta para productos restringidos que son de alta toxicidad, y creemos que se debería ampliar ese universo de los productos que requieren receta profesional para proteger más a nuestros consumidores, a nuestros conciudadanos. En el uso de la palabra, la diputada Claudia Dobles Camargo. Hasta 4 minutos, diputada. Muchas gracias, presidenta. No, primero decirle a don Hernán que muchísimas gracias por venir, reconocer el aporte que hace el colegio, no solamente como un espacio de debate, sino de generación de políticas y que creo que también puede retroalimentar muchísimo y nos puede ayudar y colaborar muchísimo en el quehacer de esta comisión. Entonces, de entrada, agradecerle no solamente que esté aquí, sino la disposición del colegio de colaborarle el quehacer a esta comisión. Don Hernán, a mí me interesa muchísimo, usted ha hablado de varios conceptos y yo creo firmemente que la seguridad alimentaria forma parte de la seguridad nacional, debería formar parte de una política de seguridad nacional. Así lo hacen otros países. No hay seguridad alimentaria ni seguridad nacional si uno no entiende el contexto del país y se adapta y genera investigación para el país de uno. A mí me interesaría mucho saber de parte suya y la visión que puede tener el colegio de la generación de investigación, la generación de conocimiento y del aporte en esa investigación y generación de conocimiento que hacen las universidades públicas y en general, ¿cómo ve usted el ecosistema de innovación, el ecosistema de investigación en Costa Rica? ¿Cómo se puede mejorar?
A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que en una no negociación del FES o en un no aumento del FES, algunos de estos programas de investigación se puedan ver comprometidos. Pero a mí me gustaría tener su perspectiva con respecto a eso. Muchas gracias, diputada Dobles. Bueno, en primer lugar, hay que estructurar la investigación para que haya también un solo ente rector. Y hay que tenerla dividida en varios cajones, bultos, y voy a poner un ejemplo. Las universidades, y concretamente la Universidad de Costa Rica, que es la que está más preparada para investigación, debería desarrollar la investigación básica. Y posteriormente institutos adscritos al Ministerio de Agricultura, como es el caso del INTA, desarrollen la investigación aplicada y la pueden hacer. Sí, el concepto, y por qué digo que la básica tiene que estar al nivel de las universidades, porque también puede estar a nivel del ministerio, es por el nivel de especialización que tienen que tener los investigadores. Voy a poner un ejemplo. La semilla básica de fundación de los frijoles antiguamente se desarrollaba en la Estación Experimental Fabio Obrit y después iba pasando a las diferentes instituciones hasta llegar al CNP para que produjera la semilla certificada y se le pudiera entregar a los agricultores una semilla de alta calidad, de altos rendimientos y eventualmente resistente a diferentes enfermedades. Entonces lo visualizamos de esa forma, en que tienen que haber centros especializados y evitar la duplicidad, porque si no, no tendríamos sinergia. No es lo mismo que ustedes y que se diga un ente rector que esté repartiendo esa investigación, no, usted va a hacer esto, usted va a hacer lo otro, y esto está respondiendo a los planes nacionales. Definitivamente tiene que ir de la mano y con las separaciones. Antiguamente existía, y digo yo cuando comencé a estudiar, el Ministerio de Agricultura tenía funcionarios en la misma universidad y que se iban trabajando, y el CNP también tenía funcionarios en las estaciones experimentales para poder irradiar todo esto. Y con la disgregación que se dio, se perdió mucho de esto, entonces tenemos que hacer lo otro. Del punto de vista de seguridad alimentaria, no necesariamente un país debe de producir todo lo que se coma. Eso sería lo ideal. Tal vez usted me escuchó cuando dije que los militares en Estados Unidos también tienen su estrategia de producir alimentos en caso de una guerra, poder alimentar a las tropas y eventualmente a la población civil. Y en ese orden sería, ¿verdad? En nuestro caso debe de ser una definición entre el ministerio, entre todas las instituciones, pero voy a citar solo dos: planificación y agricultura, que definen cuál es nuestro porcentaje de área que debemos de tener, y siempre las universidades y el CNP y todo agarrado sobre un mismo rector, tener la cantidad de semilla que se tenga para producir, porque si en caso de una debacle, en cosa de 120 días podríamos volver a alimentar la población en cuanto a granos básicos se refiere. Pero si no tenemos la semilla, no podríamos hacer eso. Ahora, lo otro sería, ¿y qué hacemos con esa semilla? Pues la podemos vender después, y ese es el negocio más rentable. Voy a darles un dato curioso. Costa Rica exporta el 54% de la semilla de algodón que se consume en el mundo. Y lo hace la empresa privada, en este caso Bayer. ¿Y por qué no podemos hacer eso en otros y darles todo ese valor agregado? Nuestra seguridad alimentaria también comienza con transformar el sector agropecuario, y para hacerlo tiene que ser muchas veces más profesionales. Una pregunta que le dejé sin resolver, voy a aprovechar, doña Claudia, disculpe, al diputado Villalta. Por ejemplo, en el INDECE... Don Hernán, le voy a regalar un minuto de mi tiempo para que pueda terminar. Gracias, y darle. Con gusto. Si nosotros en los asentamientos le damos parcelas sin que sean titularios, los profesionales, estos pueden actuar también como centros de irradiación y de extensión para toda la masa de agricultores que están ahí. Muchas gracias, diputada Alfaro. Con mucho gusto. No sé si alguna de los diputados que faltaban hacer intervención desean hacer uso de la palabra en este momento. No habiendo ninguna otra diputación que quiera. Ok. La diputada Ana Ruth Esquivel, hasta por 4 minutos, diputada. Muchas gracias, presidenta.
Don Hernán, buenas tardes. Quiero hacerle una consulta. Ante la inminente situación de la disminución de los caudales de los ríos y pozos de las zonas críticas, ¿qué propuesta técnica tiene el colegio para el desarrollo de reservatorios y pozos sin comprometer el sostén? Bueno, yo creo que lo que más arriesga el sostén es la cantidad de pozos ilegales que hay y que no los han querido registrar. Porque al no conocerse cómo se está explotando el manto acuífero, no podemos crear planes. Entonces creo que lo primero que deberían hacer es una ley de amnistía para que todos los que tienen pozos los inscriban y puedan verlo. Y regular qué porcentaje de la capacidad de bombeo de cada uno de los pozos se puede estar bombeando. Pero ese es un problema que se va a estar agotando y cada vez estamos disminuyendo la zona de captación porque estamos urbanizando más donde llueve y va a infiltrar el agua para mantener los mantos acuíferos. Muy bien, muchas gracias, don Hernán. Muchas gracias, señora presidenta. Con mucho gusto, diputada. Creo que no hay ninguna otra diputación que desee hacer el uso de la palabra. Muchísimas gracias, don Hernán Sancho, por primero, doña Claudia. Sí, tenés que contar hasta 3. Sí, perdóname. Gracias, diputada. No, era muy rápidamente para una pregunta rápida de seguimiento con respecto a la rectoría y a la investigación. En principio, la rectoría y la investigación deberían venir de la mano de la política pública que tiene que hacer la rectoría. De entrada, esa es la primera coordinación que tiene que existir. Me gustaría saber, don Hernán, ¿cómo ve usted que se pueda mejorar al día de hoy esa coordinación? Y dos, nada más comentarle a doña Ruth que anteriormente el tema de los pozos ilegales se hacían las amnistías por decreto. Me parece que ahora se está trasladando a que se haga mediante ley y me parece interesante decirle, no sé si sabe, que de hecho hay una nueva convocatoria, me parece que viene una convocatoria para el tema de amnistías. En efecto, es un grave problema porque mientras no haya un registro y no hay realmente un monitoreo y un mapeo, es muy difícil de controlar. Entonces, anteriormente se hacía bajo decreto los periodos de amnistía. Pero bueno, don Hernán, si me puede hablar de cómo podríamos mejorar esa coordinación, porque al final la rectoría existe. Lo que no sé es si la política pública está suficientemente clara en ese sentido como para que eso se traslade a una coordinación efectiva. Gracias. Por eso yo hablé de que tenía que definir eso, en este caso el Ministerio de Agricultura junto con el Ministerio de Planificación, y que deben de desarrollar planes nacionales y a largo plazo. Y eso creo que se va a lograr por medio de legislación. Y siento el ánimo en esta comisión de que van a dar esas cosas. Y se tiene que llevar un registro porque vieras cómo repetimos investigaciones. Y muchas de las investigaciones que se están haciendo en el país o son repetitivas o tienen nada más un interés muy personal del investigador. Para retirarme, que no lo dije al principio, Hernán Sancho Vargas, presidente del Colegio de Agrónomos, y reiterarles que las instalaciones y el colegio está para servirles y es parte de la ley 7221. Muchas gracias, don Hernán, y bueno, termino concluyendo que esta comisión está a la orden también del Colegio de Agrónomos y que podamos trabajar en conjunto. Hemos tocado varios temas importantes, actualización de la estructura que ya tiene el MAC, el tema de incentivar a el acceso al crédito por parte de los agricultores, fomentar el uso de las semillas criollas, que fue una propuesta que ya el diputado Ariel había mencionado, y el tema de la extensión agrícola en este país. Desde esta comisión esperamos poder revisar todas estas propuestas de proyecto que ustedes mencionaron que les interesaba para poder estar siempre a la orden de los agricultores. Muchas gracias. A todos ustedes, señores diputados. Pasamos a la otra. Sí.